Bienvenida a otro gran y cariñoso amigo, nada más y nada menos que al periodista independiente y documentalista de investigación, al gran realizador de Guerra Híbrida, nuestro queridísimo Daniel Marmolejo. Dani, muy bienvenido a tu espacio, aquí a Sin Censura. Mi querido Toño, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación siempre amable, fraterna, sin censura. Y aquí estamos, Toño, luchando desde todas las trincheras de nuestro país para sacar a México adelante. Siempre Así atento a es. tus órdenes. Así es, así es. Eres, creo, de los principales luchadores por este país, cosa que te reconocemos constantemente aquí en Sin Censura, querido Daniel Marmolejo, y precisamente por eso quiero comenzar con este tema. Fíjate que hoy la reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo, le dijo al presidente López Obrador que en Milenio, yo siempre te soy perfectamente honesto a ti y al público consentidor de Sin Censura, yo siempre cuestiono mucho la información que viene desde Milenio. Desde que estaba yo en los medios de comunicación tradicionales, se tiene por costumbre no hacer mucho caso a lo que revela Milenio, puesto que con tal de tener la nota o de tener la primicia, de hacerlo con premura, se dan unas voladas impresionantes, pero traen información muy fuerte. Y se la menciona a Sara Pablo, al presidente López Obrador, que Emilio Lozoya Austin aseguró que fue el propio expresidente Enrique Peña Nieto el que le ordenó dar el soborno millonario a Ricardo Anaya. Es decir, que Peña Nieto le ordena a Emilio Lozoya Austin entregar el soborno millonario que les dieron en Odebrecht a Ricardo Anaya para que se apruebe desde el PAN la reforma energética. Hoy tenemos una vez más, desafortunadamente, mi querido Daniel Marmolejo, un video que le vamos a mostrar nada más una partecita en estos momentos. Hoy también hay video de Ricardo Anaya, un video en el que el muy descarado incluso habla de cómo la unión fue la fuerza para enfrentarse a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, algo que es considerado por la mayoría de los mexicanos como una traición a la patria. Bueno, hoy lo celebra nada más y nada menos que Ricky Riquín Canallín. Vamos a ver nada más una parte, querido Daniel, para que lo platiquemos contigo, porque es muy, muy importante que la gente tenga este contexto. ¿Ya te diste cuenta de que ya le dimos la vuelta a la tortilla? ¿Que sí es posible ganarle a Morena en 2024? Lo que pasó en el Congreso fue de verdad importante. Que la oposición se mantuvo unida. Y unida frenó la ley Bartlett, que le habría hecho muchísimo daño al país. Yo verás, quiero felicitar a todas y a todos los diputados que evitaron con su voto la aprobación de una reforma que ponía la energía. Voy a seguir con esto, Daniel, es verdaderamente ridículo. Fíjate cómo celebra la traición a la patria. No se puede ser más cínico en el mundo. Celebra la traición a la patria este desvergonzado de Ricardo Anaya, quien hoy es exhibido en la mañanera por una reportera, por un reportaje precisamente de Milenio, al decir que Emilio Lozoya lo está acusando a él directamente de recibir sobornos por órdenes de Enrique Peña Nieto para que se aprobara esa reforma energética que tanta problemática, tanta destrucción trajo a México. Te escuchamos, querido Daniel. La traición a México ha intoxicado la política del PRI y del PAN, al grado, querido Toño y amigos del auditorio, que el PRI terminó subsumido a las indicaciones de Claudio X González y del Partido de Acción Nacional y se ha ido al cabús. Pero no se trata de ir atrás de una locomotora. Realmente el PRI está respirando el monte del PAN, así literal, e intoxicándose. Pero como el ejercicio de intoxicación ha llevado muchos años, en los cuales se ha dado un latrocinio a nuestro país en forma masiva, lo que estamos viendo es la cara del cinismo en este personaje que recibió moches. Desde que Coello Trejo tenía el tema y era el abogado de Emilio Lozoya, habló de una serie de videos, habló de materiales que pudieran señalar a grandes personajes, entre ellos suponíamos a Luis de Garay y desde luego Enrique Peña Nieto. Toño, no es novedad. Evidentemente, Peña Nieto manejaba sus cartas. Si bien no es un político realmente brillante, no es un político de grandes luces,
de todos modos tenía la silla presidencial y aunque el operador técnico era Videgaray, él morboseaba sujetos. Realmente lo que hizo fue tentar a este personaje para que contribuyera naturalmente a la reforma. Yo estaba en la Cámara de Diputados queriendo acceder en aquella ocasión cuando fue determinante para el país que se hiciera esta reforma y se llevara a votaciones. No tuve la oportunidad de ingresar, aunque tenía yo acceso a la Cámara de Diputados. Ese día se me impidió porque la tensión fue muy grande y se pasó del salón de plenos a un salón aún más pequeño. Allí, en ese salón pequeño, donde los diputados se ahogaban en su propia respiración, donde el hedor de la corrupción corría desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presidida por Ricardo Anaya, teniendo además cómplices del PRI, como fue el anterior presidente Arroyo Vieira de Guanajuato, quien después le aparecieron $3 millones en las islas, fue directamente la banca privada de Andorra, cuando se destapó parte de una cloaca siendo el embajador de México en la República Oriental de Bolivia, perdón, del Uruguay. Todo esto señala muy claramente que es inobjetable e ineludible la corrupción de este personaje que fue muy claramente apostando a la estrategia peñanietista en algo que tiene que ver con el paso siguiente. Ricardo Anaya necesitaba vincularse y entregarse a las decisiones del PRI para poder aspirar a la presidencia de la República y votar y lograr un acuerdo en fast track. Le generó muchos problemas incluso al propio PAN. Confrontó en su momento a Margarita Zavala, quien en ese nepotismo panista también era candidata a la presidencia de la República y después declinó. Y sabemos que todo esto se hizo a partir de credenciales y de un movimiento muy retorcido de Margarita Zavala. Todos ellos son una fauna de traidores a la patria, querido Toño. No es novedad. Lo que resulta un poco incómodo es cómo se ha llevado esto como una telenovela por episodios, administrada por Emilio Lozoya, innecesariamente, al grado de tener que terminar en la cárcel, pero no quiere estar solo. La realidad es de que Emilio Lozoya sabe que todos estos vínculos se han dado. Y mientras Rosario Robles ha apechugado, protegiendo a Videgaray, protegiendo a Peña Nieto, y que debiera estar acompañada al menos en el caso de Rosario Robles por Emilio Cebadúa, quien fue su jefe operativo más importante, teniendo el control de los dineros. Ella está sola, pero se ha limitado a entregar las pruebas necesarias porque todavía cree en la resurrección del PRI y cree en que Videgaray, el pacto que tienen, la va a salvar. Emilio Lozoya ya no tiene pactos. Desde un principio llegó a entregar elementos, pero ha sido demasiado innecesario para él que esto se prolongue. Y yo creo que por la misma razón, y ya lo tengo que poner en perspectiva, por la cual el ex senador panista Lavalle Mauri se encuentra en este momento en prisión, el siguiente es Ricardo Anaya. Entonces, para que Ricardo Anaya logre ciertas lógicas que evitaran su presencia ante las autoridades judiciales y ser llevado a un proceso en prisión, porque además sabemos que él es saltimbanqui, que se cambia de país como cambiar de calzones, lo que es ineludible en él es la traición y la corrupción. Es un personaje que encarna ambos factores. Si la lógica no fallara y si la Fiscalía General de la República, así como logró que se constituyera en el caso a Emilio Lozoya y a Lavalle Mauri, Jorge Luis Lavalle Mauri, pues el tercero sería este personaje Ricardo Anaya. La única situación, querido Toño, es que él está tratando mediante estas estrategias
echarse a la bolsa, es una cuestión política, a todos los prianistas, al PRIAN, PRD desde luego también a Movimiento Ciudadano, a la bolsa, para generar un efecto a su favor, como que qué bueno que él nos está aplaudiendo porque somos traidores, pero es parte de toda una toxicidad dentro de la vida pública de México. Esperaría yo, Toño, para cerrar el tema de Ricardo Anaya, que lo podamos ver en la cárcel muy pronto. Pues verdaderamente que sean escuchadas tus plegarias como mis plegarias, querido Daniel Marmolejo. A mí también me gustaría muchísimo que los principales causantes de la ruina de México enfrenten las consecuencias. Deja tú que exista ahí algún tipo de situación coercitiva, simple y sencillamente la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y creo que uno de los principales artífices de esa maldad que hemos enfrentado los mexicanos, de esa ruina, es nada más y nada menos que Ricardo Anaya. No lo dice solamente Toño Ruiz, no lo dice solamente Daniel Marmolejo, lo dicen propios miembros de su partido, excompañeros de él también, tanto del PRI como del PAN, ¿no? Así que, pues eso que tiene que quedar ahí muy, muy claro. Y le pido